Bendito y alabado y glorificado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa, porque es de ustedes. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre. Gracias por todas las preguntas que ustedes nos hacen. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y quiero felicitar muy particularmente a los hermanos hondureños que en estos días pues están de manteles largos, pues están celebrando la fiesta de María Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Suyapa. Acuérdense que la Virgen María es una sola, la Virgen es una sola y esa es María, pero tiene muchos títulos porque depende de donde se ha aparecido o el mensaje que ha llevado, pues de ahí surge el título que se le da a Nuestra Santísima Madre. De eso vamos a estar hablando un ratito, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Padre Santo. Bendito seas, mi Dios. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias por darnos a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, para protegernos, para guiarnos, para encaminar nuestros pasos en el camino de la vida y la victoria, que al fin y al cabo viene de ti. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios de la victoria, tú eres el Dios del poder, tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios de la paz. Infunde, mi Dios, tu presencia santa en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que está viendo, están escuchando en estos momentos. Vacíanos, oh Dios, de todo aquello que no es tuyo y llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu Espíritu Santo, para que al igual que María Santísima podamos decir: todo tuyo, Señor, toda tuya, Señor. Quiero vivir según tu santa voluntad. Quiero caminar en el camino que eres tú, Jesús, hasta que pueda encontrarte y abrazarte en ese abrazo eterno que es el cielo. Toma de la mano, Señor, mi mano. Toma de tu mano mi mano, Señor. Y que caminemos juntos, oh Dios, en este caminar por la vida, aquí en este mundo. Y que siguiendo el ejemplo de nuestra Santísima Madre, podamos por encima de todo ponerte a ti como lo más importante, lo primordial, el número uno en nuestra existencia, sabiendo, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo y nada nos falta. Bendice, Señor, a este hijo tuyo tan amado por ti. Yo no conozco su situación, yo no conozco su necesidad, pero tú sí la conoces, Señor. Llena, Señor, el corazón de este hijo tuyo tan amado por ti, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu amor. Nada te turbe, hermano mío, Dios está contigo. Dios te dice, como yo tuve a María Santísima entre mis brazos y mis manos, así te llevo yo a ti. Y así quiero que tú estés conmigo, en esa total e íntima comunión conmigo, para que nada te falte. Porque como bien decía Santa Teresa de Ávila, el que tiene a Dios no le falta nada, lo tiene todo. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Cólmala, mi Dios, del gozo de María Santísima. Que ella, siguiendo los pasos de Jesús, pueda decir también como nuestra Santísima Madre: mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que están viendo, que están escuchando, y a través de ellos a todos sus seres queridos, con un deseo cada vez más vibrante, más auténtico, de vivir a imitación de esa que es mamá nuestra, que es nuestra Santísima Madre María. Así sea, mi Dios, así sea. Amén.
Bueno, pues muchísimas felicidades. Están viendo ahí, pues, una pintura de nuestra Santísima Madre María bajo la advocación de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras. A todos los hondureños, donde quiera que se encuentren, pues un abrazo en Cristo Jesús y muchas bendiciones para ustedes. En estos momentos quiero dar gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben o que nos llaman pidiendo oración. Gracias por la confianza que depositan en nosotros. Por Diana de Houma, Luisiana, que pide por su salud, lleva mucho tiempo con dolor. Que el Señor te bendiga y que ese dolor comience a menguar al punto de desaparecer, porque con Dios todo se puede. Margarita de Lima, Perú, pide por la familia Beltrán, también por la familia Ruiz, y por la salud de su mamá, Estela. Que Dios te bendiga, Margarita, a ti y a todos ustedes queridos. Héctor de Boston, Massachusetts, pide perdón, por los adictos de todo el mundo. Y gracias, pues, dice él, por nuestras prédicas. Con todo gusto, que Dios te bendiga siempre, mi hijo. Y Ana de New York da gracias al Padre Núñez por ayudarla con un consejo con su hijo. Que Dios lo cuide siempre. Pues me alegro muchísimo, que Dios te bendiga a ti y a tu hijo, a toda tu familia. Y Saúl de Guatemala pide por él y también por toda su familia. Dios les bendiga siempre. Yolanda de Nueva York pide oración por ella, que tiene cáncer. También pide oración por su hijo Gilbert, que tiene muchos años en la cárcel. Que Dios bendiga a Gilbert, y pedimos por la santa voluntad de Dios que tú quedes sana en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre. Pedimos también por los hermanos de Puerto Rico, que el Señor los bendiga en superabundancia y que puedan experimentar el gozo y la paz de saber que están en las manos de Dios. Y también pedimos por los hermanos de Venezuela, que el Señor les dé paz, y por todos los hermanos de América Latina y también, pues, de Europa, donde quiera que se encuentren. Pues muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Dios supla todas sus necesidades y los colme de su santa presencia. Amén. Y recuerden, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de comunicación del Padre Pedro son las siguientes. La página web es mensaje1.com. Facebook sería facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y también en Instagram. Todo lo que tienen que hacer es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre o en el nombre de WTN a través de esta página. Eso nunca lo vamos a hacer. Pues, hablando de Nuestra Señora Suyapa, la patrona de Honduras, cómo Nuestra Santísima Madre Virgen María se presenta en diferentes lugares, pero con el mismo propósito. Al fin y al cabo, lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5, hagan todo lo que Él les mande. Hagan todo lo que Él les mande. Si nosotros entendíamos este mensaje y lo pusiéramos en práctica de verdad, hermanas y hermanos, nuestras vidas serían un deleite, un verdadero deleite, porque cuando nosotros hacemos las cosas mal hechas, bien sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. Cuando tú tropiezas con una piedra y te caes, pues trata de no tropezar con la piedra y volverte a caer. Sin embargo, bien se dice que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 y 3 y 4 veces. Y por eso el Señor Jesús nos dice que tenemos que tener cuidado, porque a veces somos un poco como cabeza dura, ¿no es cierto? Perdonen ustedes. Pero entonces tenemos dos opciones: o mirar el ejemplo del mundo que nos da, ejemplo donde Dios no existe, y ahí vemos la cantidad de drogas, la cantidad de alcoholismo que hay en nuestra sociedad, la cantidad de diferentes tipos de lujuria, de mal uso de ese hermoso don que Dios nos ha dado, muy particularmente para aquellos que están casados sacramentalmente, que es la relación íntima entre esposo y esposa, marido y mujer, pero que desafortunadamente hoy día pues parece una carnicería completa y tan abierta, no solamente a adultos, pero a jóvenes y a niños también. Entonces yo creo que hoy más que nunca necesitamos escuchar que hay otra opción, que hay otro camino, que hay otro medio que nos conduce a la verdadera
salud espiritual, la salud corporal y también la salud emocional. Y ese camino es el camino de Jesús. He venido para que tengas vida, dice el Señor, y para que la tengas en abundancia. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. María entiende esto muy bien. ¿Y qué es lo que dice María al ángel? Yo soy la esclava del Señor. Es decir, María nunca fue esclava de Satanás. María nunca se dejó seducir por Satanás. Si María se hubiera dejado seducir por Satanás, Jesús hubiera sido infectado con el pecado de María Santísima. Lo hemos dicho anteriormente. El Salmo 51, versículo 7, dice la palabra de Dios: fíjense que pecador soy desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque uno absorbe todo lo que la madre tiene. Y no solamente en el aspecto material, pero también en el aspecto espiritual y en el aspecto emocional. Porque somos una entidad. No puedes separar lo espiritual de lo material o de lo emocional. Somos una entidad. Bien se sabe hoy día que los niños que están en el vientre de sus madres, pues ellos sienten, ellos padecen. Y cuando pues el niño experimenta traumas a consecuencia de rechazos o cosas por el estilo, pues ese niño va creando en su desarrollo emocional pues un rechazo al dolor, sobre todo al dolor del rechazo. Y así por el estilo, ¿no es cierto? El Papa Juan Pablo II bien claro nos decía: está bien que le pidan a María, pero más aún, hagan como María, imiten su ejemplo, traten de ser como ella. María Santísima no solamente es la persona que pues se entrega a Jesús, en cuerpo y alma, se entrega a Jesús. Y entregándose a Jesús, por supuesto, se entrega a Dios. Yo imagino a María mirando a Jesús cuando era un bebé. Los ojos de ella estaban clavados en Jesús. Y qué hermoso, hermano, sería si en este comienzo de año tú y yo pudiéramos tomar la decisión de clavar nuestros ojos en Cristo Jesús, para hacer lo que el Señor nos manda, para cuidar a ese Jesús que está también en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que Jesús se siga desarrollando en nosotros y para que más y más Jesús llegue a ser el centro, el propósito y la razón de nuestra existencia. Y poder entonces decir como María Santísima: hagan todo lo que les mande, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus familiares, a tus amigos, incluso a tus enemigos, a través de tu estilo de vida, a través de tu aceptación al señorío de Jesús. Poder decir como María: hagan todo lo que les mande. Y que un día podamos en el cielo gozarnos con todas aquellas personas que de una forma u otra, siguiendo nuestro ejemplo, se han acercado a Jesucristo y han podido recibir la corona de los santos, que es el cielo, y verlos a ellos, ver los hijos de ustedes, ver a sus familiares, ver aún a aquellas personas que pues le han hecho daño a ustedes, pero que a través del ejemplo de ustedes, estas personas se han acercado a Dios aquí en el mundo y ahora pueden gozar de la vida eterna. Y qué satisfacción más grande el poder decir: Señor, yo imité a mi Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y porque la imité a ella, no solamente me convertí en un siervo del Señor, en un siervo tuyo, en una sierva tuya, pero también apunté hacia ti, a través de mi ejemplo y de mi testimonio de vida cristiana. Hermanas y hermanos, este es el momento para comenzar una vida nueva. Este es el momento para decirle al Señor: dame tu gracia, dame tu poder, Señor, para yo poder ser como María. Para poder no solamente vivir mi vida a imitación de María, pero poder festejar en mi vida las delicias que ya el Señor Jesús me ha prometido, que es su presencia, no solamente en el cielo, pero aquí en la tierra también. A todos los hondureños y a todos los hermanos de América Latina que aman a María Santísima, muchísimas bendiciones y muchas felicidades. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros.
Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Teresa desde Florida. Vía telefónica, Teresa, ¿me escuchas? Sí, Padre Carlos. Teresa, no te escucho yo. Hello. Teresa. Gracias. No te, estás como la voz cortada, mica, no te entiendo. ¿Teresa? No escucho Teresa, no. Vamos a un correo entonces, ¿sí? Y a ver si después podemos hablar con Teresa. Adelante, por favor, como la pregunta. Padre Pedro, ¿por qué en el Antiguo Testamento se habla naturalmente de la poligamía y se vivía como si fuera algo aprobado por Dios? Saludos desde Costa Rica, Janet. Janet, muchísimas gracias, Dios te bendice. La poligamía, bajo ningún concepto es aprobado por Dios. Más aún, Dios hace expreso su deseo de que un hombre se una a una mujer. La poligamía es un hombre usualmente uniéndose a varias mujeres, o puede ser al revés, pero por ejemplo en el caso de los mormones, ellos creen que Dios aprueba de que un hombre puede casarse con varias mujeres siempre y cuando este hombre sea capaz de mantenerlas. Y eso como que, pues, para nada es bíblico, para nada. Sí. La palabra de Dios, si nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 4, el versículo primero dice la palabra de Dios lo siguiente. Adán se unió a Eva, un hombre y una mujer, su mujer, y quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé, me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Es decir, un hombre, una mujer. Vemos, por ejemplo, en el mismo Evangelio, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, este se llama Lamec, que es un descendiente de Adán y Eva. Y dijo Lamec a sus mujeres, ya había poligamía, ¿sí? Ya había poligamía. ¿Y por qué hay poligamía? Bueno, porque desafortunadamente el ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad. Y si vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 8, vemos como Jesús le dice a los fariseos cuando le preguntan, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa, de su mujer? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? En el principio Dios los creó hombre y mujer. Ustedes se divorcian, aunque Moisés haya dado el decreto que se pueden divorciar, pero ustedes se divorcian porque ustedes tienen el corazón muy duro. Si hubiera más amor en los corazones del ser humano y hubiera menos rechazos y menos terquedad en el corazón del ser humano, habrían muchos menos divorcios, habrían muchas menos separaciones, habrían muchas menos guerras, matanzas, etc. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, una cosa excesiva en vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y adelante. Hablando de unos escogidos de Dios, porque Dios escoge personas que tienen la posibilidad y la capacidad para hacer cosas bien hechas. Ahora, si el ser humano lo hace o no, ya es su libre albedrío y depende de cada cual. En el caso de Salomón, Salomón fue el hombre más inteligente, el hombre más sabio de los reyes que existieron en Israel. Y sin embargo, este hombre se dejó llevar total y completamente por la carne, es decir, por todo aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios, particularmente en lo que se refiere al sexo. Dice la palabra de Dios, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón. Imagínense, eran moabitas, amorreas, edonitas, sidonias y hititas, es decir, todas mujeres paganas, todas mujeres paganas. Y a consecuencia de eso, pues comienza un mal mayor a entrar no solamente en el palacio del rey, pero en todo el pueblo de Israel. El rey en aquel entonces era como que la cabeza del pueblo, y si el rey hacía algo en particular, pues también la gente iba a hacer lo mismo, y caían todos en el mismo pecado.
Pero eso no fue la intención de Dios del principio. La intención de Dios del principio fue que un hombre y una mujer se unieran por amor y los dos llegan a ser, como dice la palabra de Dios, un solo ser. Tenemos de nuevo a Teresa de Florida. Teresa, ¿me escucha? Sí, padre, lo escucho Ahora sí, muy Teresa. lento, pero sí lo escucho. Ahora sí le escucho, Teresa. Bienvenida, adelante, por favor. Sí, padre, primero quiero darle las gracias a Dios y a todos los que trabajan ahí, muy en especial a los sacerdotes, que yo rezo siempre por ustedes, pero todos los que se dedican a traernos la palabra de Dios, bueno, pues rezo por todos. Qué bueno, Teresa. Muchísimas gracias, muy agradecido. ¿Y cuál sería tu pregunta? Padre, mi pregunta es, bueno, yo me preocupo por los demás, por mí también, pero por los demás, que le rinden culto a la muerte, y eso se me hace triste porque teniendo un Dios tan poderoso, porque pues yo quiero también que los demás sepan que están en un error, aunque yo tengo muchos errores, pero ese es un error grande también de rendir culto a la muerte, porque no es ningún santo, nada más que se nos llega, que se nos morimos y ya, pero eso quiero, Padre, que me haga favor para que escuchen los demás, y yo también, yo le rindo a Dios, a la Virgen, a los santos, pero adoración a Dios, pero a la muerte yo no. Perfecto, Teresa. Estoy un poco afónica, perdonen ustedes, pero es decir, mientras Dios me dé un poco de voz, ahí vamos, ¿sí? Que parece que una señora, cuando estaba sentado en mi asiento en el avión, pues puso su boquilla de aire acondicionado a todo dar, y pues traté de decirle a la señora que por favor bajara un poquito la velocidad de su boquilla del aire, pero la señora lo bajó y cuando yo me quedé un poco dormido lo volvió a subir otra vez. Así que esa es la consecuencia de una actitud pues un poco negativa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el pecado. Eso es precisamente lo que pasa con el pecado. La consecuencia de actos negativos o pecaminosos nos llevan a la muerte. Eso es lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado, la paga del pecado, su salario es la muerte. Y la muerte no es nada bonito, es decir, la muerte sin Dios nos lleva al infierno. Y eso es lo que quiere Satanás, llevarnos al infierno. Hermanas y hermanos, el infierno no solamente existe, diga quien diga lo que quiera decir, y no solamente existe, sino que hay gente, hay almas en el infierno, definitivamente. Porque si yo no quiero acceder a hacer la voluntad de Dios en mi vida, al cielo no puedo ir, tan sencillo como eso. Entonces no puedo decir, como dicen los hermanos adventistas del séptimo día, que las personas que pues no aceptan la voluntad de Dios, pues desaparecen. No desaparecemos. El alma es inmortal y vamos al cielo a través del purgatorio, la mayoría de nosotros, o vamos al infierno, tan sencillo como eso. Y si no, lean por favor el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46. Ahí lo dice claramente, entre otros muchos pasajes. La muerte entonces no tiene nada de santa, nada tiene de santa. ¿Por qué? Porque la muerte es la antítesis de Dios. Dios es vida, Dios es vida. Y porque Dios es vida, Dios quiere que nosotros podamos vivir a plenitud el don de la vida en su presencia, al lado suyo, con Él, que es el cielo. Pero desafortunadamente hay muchos hoy día que creen en la Santa Muerte. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale básicamente de todos estos carteles de drogas, ¿sí? Que como Dios no responde a sus peticiones, pues entonces se ha ido con la muerte, ¿sí? Y ellos dicen que la muerte al fin y al cabo venció a Jesucristo en la cruz. Y eso es una cosa totalmente ilógica, porque Jesús no se quedó muerto. Jesús al tercer día, dice la palabra de Dios, resucitó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Él es un ser humano como tú y como yo, Él es Dios. Y no solamente resucita, porque Él lo había prometido, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo resucitaré. Pero Jesús también te quiere resucitar a ti, me quiere resucitar a mí. Y la única forma de hacerlo es si venimos a Él. No si vamos a la Santa Muerte, que como dijiste bien, de santa no tiene nada. Es la consecuencia del pecado, y el pecado es lo opuesto a la vida, y por lo tanto la consecuencia o el salario de la muerte es el infierno, al fin y al cabo. Que Dios nos libre de eso,
Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una pregunta que no le pude contestar a mi hija. ¿En qué grado se encuentra la vida religiosa? ¿Qué recibe el alma al hacer sus votos perpetuos si la vida religiosa no es un sacramento? Muchas gracias por su ayuda y que Dios lo bendiga. Fernando de Guatemala. Muchísimas gracias, Fernando. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo, la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 34, dice así: de igual manera la mujer soltera y la virgen, es decir, las que se consagran a Dios, su cuerpo, su alma, todo su ser, se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Esa es la gracia que reciben las hermanas religiosas. Al entregarse a Dios tan completamente, tan totalmente, pues si así lo desean, pueden llenarse de Dios de tal manera que su vida comienza a ser una vida vivida en santidad. Entonces, ¿en qué grado estas mujeres reciben la gracia de Dios? En la plenitud, como María Santísima, si así lo desean. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas a medias. Y lo que Dios comienza, si nosotros le damos el sí, como se lo dio María Santísima, pues Él va a llevar en nosotros y en todas las personas que queremos dar el sí al Señor Jesús, pues la plenitud de su promesa, que es el cielo, que es estar con Él, que es el poder unirnos a Él de tal manera que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Entonces, qué hermoso el poder decir: yo me consagro a Dios porque quiero ser de Dios, porque quiero vivir para Dios exclusivamente. Y cuando nosotros hacemos eso, pues entonces Dios puede obrar en nuestras vidas con más fuerza y poder. Dentro de todo lo que podemos hacer nosotros para vivir en armonía con Dios, pues las religiosas hermanas tienen como que una puerta muy amplia para que la unión con el Señor sea realidad. Y esto es a través de la Eucaristía. El poder recibir al Señor Jesús diariamente en la Eucaristía, el poder escuchar su palabra, el poder pedir al Señor la gracia para vivir su palabra cada día de la vida que Él nos presta. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54, pues nos dice claramente, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que Él es el pan vivo bajado del cielo y que si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, tenemos la vida de Dios, tenemos su propia vida. Qué hermoso que a través de una entrega tan total a Dios, en vez de desperdiciar esa vida, que podamos, no solamente las religiosas, los religiosos, pero también los sacerdotes y todos los laicos, decir: Señor, yo quiero una vida nueva. Yo quiero ser más como María Santísima. Yo quiero recibirte a ti todas las veces que yo puedo durante la semana, no solamente el día domingo. Yo quiero empaparme de tu palabra. Y yo quiero la gracia, Señor, para poder vivirla en su plenitud, para que desde ya, Señor, yo pueda experimentar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ojalá que sí lo hagamos, hermanos. Tenemos un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 17 años. A los 15 tomé muy malas decisiones al lastimar mi cuerpo. Gracias a Dios, es un problema que he dejado atrás, pero las cicatrices nunca desaparecieron. Mi familia lo sabe, pero a veces siento que todos fingimos que nada pasó. ¿Cómo encontrar la paz y dejar las cosas en el pasado? Holland, desde Querétaro, México. Mi hija, primero que todo, como estamos diciendo anteriormente, ¿verdad? La consecuencia del pecado siempre duele. Siempre la consecuencia es dolorosa, es triste, es dañina, pero como que tenemos la cabeza un poco dura, ¿no es cierto? Yo te felicito, ante todo. ¿Por qué? Porque tú has optado por caminar en otro camino que no es el camino de la perdición, que no es el camino de la muerte, que no es el camino que nos lleva al infierno, sino que has optado por caminar en el camino de Jesucristo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que delante de nosotros tenemos dos opciones, dos caminos. ¿Y cuál queremos tomar? Particularmente en este casi comienzo de año. ¿Cuál de los dos caminos queremos tomar?
la palabra de Dios nos dice también que si nosotros hemos caminado en el camino incorrecto, pero tomamos la decisión de empezar a caminar en el camino correcto, el Señor nos limpia y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Tú dices que tu familia finge, que tú tienes que fingir también. No hay que fingir. Jesús bien lo dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Que tire la primera piedra. Eso no es excusa, pero al mismo tiempo es la realidad. El Señor quiere que nosotros hagamos como el hijo pródigo, que nos arrepintamos de cualquier pecado cometido o de lo que sea, que nos ha hecho daño y que ha hecho daño a los demás, y bien sabemos cuáles son esos pecados, pero que vengamos a los pies de Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede levantar y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Tanto así que el profeta Isaías, a mí me fascina este pasaje, Isaías en el capítulo 1, versículo 18, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así: ahora Yahvé les dice a ustedes, y te dice a ti particularmente, hija, vengan para que arreglemos cuentas. Bendito sea Dios. ¿Quiénes somos nosotros para arreglar cuentas con Dios? Es decir, tan pequeñitos que somos nosotros y tan inmensamente, infinitamente grande que es Dios. Y sin embargo, Él quiere arreglar cuentas con nosotros. Y dice, aunque tus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Es decir, ya tu pasado ya ha pasado, ya. No sigas barrenando sobre lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. No, ya, mira, eso es de Satanás, eso es del demonio, eso no es de Dios. Satanás te apunta con el dedo y te dice, eres un hipócrita, eres un farsante, no sirves para nada, vas a quedar igual o peor que antes. Y Satanás lo que quiere es quitarnos la paz y que nosotros estemos conscientes de que pues no hay esperanza. Y ahí nos vamos al hoyo, si le creemos a Satanás. Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice? Lo que acabo de leer. Esto nos dice Dios. Vamos a arreglar cuentas. Es decir, pero no para lastimarte, no para ofenderte, no para humillarte, no para aplastarte, sino para levantarte y darte la posibilidad de un nuevo comienzo. Y si haces así, si vienes a mí, dice el Señor, con un corazón arrepentido, entonces tus pecados quedarán limpios como la nieve. Y aunque sean rojos como la púrpura, se volverán blancos como la lana. Entonces, 3 consejos te doy. Primero que todo, confiesa tus pecados. Si lo has hecho ya, bendito sea Dios. Si no, ve a confesarte. Y bota todo eso que tienes por dentro. Segundo, te pido que le pidas al sacerdote que haga una oración de sanación de memorias por ti. Necesario. Para poder de verdad liberarnos, en tu caso, liberarte de todas esas ataduras. Y tercero, comenzar a recibir la Eucaristía todas las veces que puedas durante la semana. Y si puedes ir al Santísimo y estar un tiempo en presencia de Jesús sacramentado, fabuloso. Porque es el Señor que te va a levantar, es el Señor que te va a sanar, es el Señor que te va a liberar, es el Señor el que va a poner el gozo de María Santísima en tu corazón. No esperes para más. Ese es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. Para que nos llamen el número telefónico, y bendito sea Dios, ya tengo la voz de regreso, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la fe. Y gracias, Señor, por María Santísima. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de Hoover, desde Ohio. Hoover, ¿me escuchas? Sí, Padre. Bendiciones, Padre Pedro. Dios te bendiga. Dios te haga santo, amigo. Adelante, por favor. Sí, Padre Pedro, tengo una pregunta sobre el purgatorio. Yo soy católico, pero yo quiero que, Padre, usted me explique si el purgatorio existe y en qué consiste el purgatorio
¿Y en qué libros puedo encontrar que hablen del purgatorio, Padre Pedro? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hubert. Bueno, el purgatorio pues es una doctrina que se fue construyendo basado en la Biblia con el pasar del tiempo. Acuérdate que la comunidad primitiva no lo conocía todo, es decir, había escuchado a Jesús, había hablado de las cosas que había hecho Jesús, pero realmente poquito a poco se fueron no solamente escribiendo los diferentes libros acerca de la vida de Jesús y también de la comunidad que comenzaba con los Hechos de los Apóstoles. Pero el purgatorio en sí es doctrina de la Iglesia, no es que si creo o si no creo, es doctrina de la Iglesia, es decir, es un dogma, hay que creerlo. Si somos católicos tenemos que creer que el purgatorio existe. ¿Y por qué el purgatorio tiene que existir? Pues lo hemos compartido anteriormente, pero con todo gusto lo tratamos de compartir de nuevo. Porque nosotros no podemos, siendo pecadores y ensuciándonos a consecuencia del pecado, aunque el Señor nos perdone en el sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos, perdona nuestra ofensa, pero queda la cicatriz, queda la herida, en alguna forma, como esta muchacha que pues hizo la pregunta, ¿verdad? De que ella a los 15 años tomó un camino equivocado, un camino dañino, y ahora tiene un poco más de edad, pero sin embargo todo eso lo tiene como parte de su existencia. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto y él, pues, aunque después de pecar, que es parte de su misión, hacernos pecar, y vamos a arrepentirnos ante Dios a través de un sacerdote, pues el pecado se elimina, pero ahí queda la consecuencia. Entonces no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros siendo impuros, imperfectos y menos santos. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. ¿Escuchaste, Uber? No hay cielo sin santidad. No podemos entrar a la presencia de Dios. No podemos estar en el cielo si no somos santos. Es decir, si no hemos sido purificados y no del pecado cometido, porque eso el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando nos confesamos. Pero la consecuencia, es decir, las cicatrices, ahí quedan. Entonces, de ahí la iglesia que habla del purgatorio. Y si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, puedes leer desde el versículo 8 en adelante. Sí, pero yo te voy a leer solamente un pedacito por falta de tiempo. Voy a comenzar con el versículo 13. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno, la obra de cada uno, lo que hemos hecho o dejado de hacer. Un día. ¿Y cuándo va a ser eso? En el juicio final. Dice, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego puede ser algo destructivo o el fuego puede ser algo que construye. En el caso, por ejemplo, del amor de Dios que se presenta como fuego sobre los apóstoles el día de Pentecostés, ¿para qué? Para que ellos queden llenos del amor de Dios, del gozo del Señor, de la presencia del Señor, para que vayan a comunicar ese amor, ese gozo, esa presencia al mundo entero, comenzando en Jerusalén. Dice, el fuego pues probará la obra de cada uno, el fuego. El purgatorio, por eso hablamos de que en el purgatorio hay fuego. ¿Cómo será ese fuego? Solo Dios sabe. Lo que sí dicen los teólogos hoy día es que ese fuego es como un deseo, pero tan profundo de estar con Dios, porque están tan cerca de Dios y sin embargo no pueden estar con Dios, que eso es una agonía terrible. Pero al mismo tiempo hay una esperanza muy grande, y la esperanza es que después de esa agonía, después de esa purificación total, dejando atrás todo aquello a lo que hemos estado pegados en la vida para pegarnos solo a Jesucristo, vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a recibir la corona de los santos, que es el cielo. Termina San Pablo diciendo, si lo que se ha construido resiste el fuego, es decir, si hemos hecho una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos premiados. Pero si la obra, lo que hemos hecho, se convierte en cenizas, es decir, no ha sido pues al nivel que Dios espera de nosotros, es decir, que seamos como Jesús, que seamos de verdad discípulos de Jesús, se salvará la persona, pero a través del fuego. Ese es el purgatorio. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro,
Necesito saber qué hacer con los restos mortales de mi madre. Falleció en un viaje corto que hizo a Argentina, donde lamentablemente enfermó. Mi angustia surge después de haber visto los huesos humanos revueltos en la superficie de la tierra del cementerio en el área de indigentes. No hay quien pague por ellos. Sé que después de algunos años reusan ese espacio, pasan una máquina y revuelven sin importar los restos de las personas. Por favor, necesito saber qué hacer, pues no quiero que eso pase con los restos de mi madre. Eso es profanar tumbas. Eso ocurre en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, Argentina. Rosana. Rosana, qué pena, ¿no es cierto? Porque aunque sean personas que son de un bajo nivel económico, pues también hay que respetar el cuerpo de esas personas, porque somos como el cofre donde está esa alma maravillosa que Dios ha puesto en nosotros, que es imagen y semejanza de Él. Primero que todo, pues, cuenta con mis oraciones por tu mami, por ti, y también pues, por todas las personas que están en ese cementerio, que Dios les bendiga y que el Señor te dé la corona de los santos, que es el cielo. ¿Qué hacer? Yo siendo tú, iría a hablar con el sacerdote de tu parroquia o el sacerdote que esté más cerca de esa localidad donde se encuentra el cementerio y pedirle consejos. Es decir, si tú no perteneces a esa comunidad o a esa ciudad, pues nada mejor que ir a alguien que te puede orientar. ¿Y quién mejor que un sacerdote para que te pueda orientar sobre lo que tienes que hacer? Yo no sé si tú has cremado a tu mami, no sé si ella todavía está con su cuerpo, aunque ella no esté ahí, pero su cuerpo sí está ahí. Entonces, cualquiera de los casos que sea, yo te recomendaría que hables con el sacerdote o de tu confianza o con el sacerdote que esté más cerca de esa localidad para que él te dé algunos consejos prácticos que tú puedas hacer para que no pase con el cuerpo de tu mami lo que ha pasado con otras personas. Es una pena, definitivamente, que tratemos tan descuidadamente los restos de una persona, conocida o no conocida. Al fin y al cabo, pues es lo mismo, ¿verdad? Somos todos hechuras de Dios y todos merecemos ser respetados y nuestros cuerpos pues ser sepultados con reverencia. Que Dios te bendiga, cuenta con mis oraciones. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuándo un sacerdote puede negar la comunión a una persona que se enfila? ¿Por qué la iglesia le hace menos promoción a San José, siendo que el papá es igualmente importante que la mamá y en la actualidad se minusvalora el papel del padre en el hogar? Muchas gracias por sus orientaciones. Elvira. Elvira, Dios te bendice. Respondiendo a tu segunda pregunta, pues no hay comparación entre San José y María Santísima, ¿no es cierto? San José fue como que el custodio de Jesús y de María, pero María fue quien engendró al Verbo de Dios, a Jesucristo, en su vientre. Y como consecuencia, pues fue la que dio el sí para que el Salvador del mundo viniera a salvarnos. Si María hubiera dicho que no, quién sabe lo que hubiera pasado con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, Dios pudo haber intervenido de manera así como que tajante y haber dicho, usted va a ser la que va a llevar en sus entrañas al Verbo, que es Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Pero sin embargo, a través del ángel pide permiso. Y María, ¿qué es lo que dice al final? Pues, y aquí la esclava del Señor. Ella no entendía nada. Más aún, ella sabía que si ella decía que sí y si se producía un embarazo, ¿qué iba a decir ella? El caserío de Nazaret en aquel tiempo eran unos 35 casas más o menos. Todo el mundo se conocía. Y dicen que pueblo pequeño, infierno grande, ¿no es cierto? Entonces María, pues yo imagino que haya preguntado no solamente una o dos veces, pero varias veces, ¿y cómo va a ser esto? Y cuando el ángel le dice, pues más confundida estaba todavía. Pero María tomó la decisión. Yo no entiendo, tal vez, yo no comprendo, no sé cómo hacer esto, pero que Dios haga en mí según su santa voluntad. ¡Ay, qué hermoso! Que también nosotros pudiéramos decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, nadie como María.
Ella es el ejemplo por excelencia que nos da la iglesia de santidad, de fidelidad a Dios. Con la esperanza de que tú y yo también, siguiendo el ejemplo de María, bajo la advocación que sea, Nuestra Señora de Suyapa o pues cualquier otra, ¿verdad?, que podamos nosotros cada día más y más acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En relación a lo que estabas hablando acerca de dar la comunión, pues primero que todo tenemos que estar conscientes de que no todo cristiano tiene el derecho a recibir la Santa Comunión. No todo católico tiene el derecho a recibir la Santa Comunión. Quienes tienen el derecho a recibir la Santa Comunión son aquellos que están en estado de gracia, es decir, sin pecado serio en su alma. Por ejemplo, una persona que públicamente ha sido excomulgada por el obispo local o por el papa, pues esa persona no puede recibir los sacramentos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5, vemos como hay un caso de excomunión. Dice la palabra de Dios en este pasaje que, perdón, creo que es 1 Corintios, el capítulo 5, aquí estamos, sí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Un hombre de la comunidad cristiana primitiva estaba teniendo relaciones con su madrastra. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Dice San Pablo, reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás. Esto suena como que muy drástico, ¿no? Pero lo que está diciendo San Pablo es que él ya no es parte de la comunidad, porque él mismo se ha excluido teniendo este tipo de relación con una mujer que no puede tener relación con ella, porque es la esposa de su papá. Entonces, eso es un caso en que no se le puede dar la comunión a una persona. Yo recuerdo en Nueva Orleans, la casa de ustedes, donde yo he vivido por muchos años, que el jefe de la mafia en Nueva Orleans, apellido Marcelo, y lo puedo decir porque pues, eso fue algo público, hace ya mucho tiempo, así que el señor está muerto, que Dios se apiade de su alma, pero él hizo mucho daño, y pues atrocidades cometió. Y el arzobispo que me ordenó a mí, lo excomulgó. Y creo que después, en el lecho de muerte, él pidió reconciliarse y con la iglesia, y sí recibió los sacramentos, el sacramento de unción de los enfermos, y recibió la Santa Comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia es reconciliadora. A pesar de los pecados que podamos cometer, si realmente venimos con un corazón arrepentido y humillado, dice la palabra de Dios, el Señor nos perdona y nos recibe de nuevo en su cuerpo. En este caso, el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Otro caso, por ejemplo, recientemente, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, él está a favor del aborto y él lo dice, lo predica, él lo anuncia. Y desafortunadamente, pues, cuando fue a esta iglesia en las Carolinas y la misa estaba siendo televisada y él va a recibir la comunión, el sacerdote dijo que no se la podía dar. Y fue una vergüenza terrible, terrible, terrible. Pero, es decir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 13? No matarás, no matarás. Y sin embargo, pues, este señor está a favor del aborto, está a favor de que se maten las criaturas en el vientre de sus madres y por lo tanto está en contra de la iglesia y por lo tanto esta persona no está en comunión, en común unión con la iglesia de Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, referente al instrumento que usamos para llevar la cuenta de las Ave Marías y los misterios en el rezo del rosario, tengo entendido que se llama camándula. ¿Por qué algunos sacerdotes y gente de la iglesia lo llaman rosario y no camándula? Gracias y explíqueme, por favor, si estoy equivocado y de dónde viene la palabra camándula. Felipe de Venezuela. Felipe, Dios te bendiga. La palabra camándula viene de un pueblecito cerca de Florencia, en Italia, que se llama Camándula. Y pues fue un sacerdote, por los 1540 más o menos, que diseñó
este tipo de rosario, que en vez de tener 50 cuentas, ¿verdad? Tiene solamente 33, una para cada año de la vida de Jesús en este mundo. Entonces hay diferencia entre una camándula y un rosario. Desafortunadamente, pues hay muchas personas que no saben la diferencia y no digo desafortunadamente, pero es decir, perdona, pero no saben cuál es la diferencia entre un rosario y una camándula. A muchas personas, especialmente en nuestros países de América Latina, al rosario le llaman camándula, pero es un nombre equivocado, debe ser rosario. Y estamos hablando de las 50 cuentas. Cuando hablamos de camándula, estamos hablando de este diseño hecho por el Padre Miguel en Camándula, cerca de Florencia, y son realmente 33 cuentas. De nuevo, los años de la vida de Jesús. Pero una cosa u otra, no importa, lo importante es que recemos, que oremos, porque al orar nosotros vamos a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, y eso es lo que María, nuestra Madre, pide y quiere de nosotros. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que vamos a tener un peregrinaje poderoso, bellísimo, a Tierra Santa, del 12 al 23 de octubre de este año. Para más información, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages, con Maciel Carrasco, al número telefónico 603-941-3078, 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Acuérdense que el cupo es limitado y después pues hay deseos de ir y ya va a ser muy tarde. Así que no pierdan la oportunidad. Voy a estar en San Pedro Sula, Honduras, este próximo sábado 22 de febrero en el Expo Centro, comenzando a las 2 de la tarde, patrocinado por el grupo Hombres Nuevos y también por Radio Luz. Que el Señor les acompañe, les bendiga en abundancia. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y esperamos que nos apoyen económicamente cuando puedan y también que oren por nosotros para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.